Hoy, dentro de esta línea de dictaduras, catástrofe, momento COVID-19, invito a alguien cuya amistad me honra muchísimo, que además de ser mi querido amigo, es una persona brillante. Él ahora pone unas caras como diciendo no soy brillante, pero eso es lo que normalmente hacen las personas brillantes. Lo cierto es que Damián González Salzberg, que es originario de la Universidad de Buenos Aires, volvió ahora a la Universidad de Buenos Aires gracias al programa de doctorado, volvió a dar clases desde hace unos años en la Universidad de Buenos Aires, donde ya se lo daba por perdido a González Salzberg, porque González Salzberg primero se fue a Cataluña, no a Girona, a Barcelona, y luego, ya doctorado, radicó en Inglaterra. A él le gustan todas las partes en las cuales anduvo Robin Hood, porque él en el fondo siente una gran identificación con Robin Hood. De hecho, se visualiza mucho como uno de los Merry Men de Robin Hood. Otro día lo charlamos porque el tema de la indumentaria de los Merry Men ha generado muchos episodios cómicos, ¿no? Sobre hay una película muy famosa de Mel Brooks que se llamaba... de Mel Brooks, se llama Men in Tights, ¿no? Es muy particular la fisonomía de los Merry Men. Pero lo cierto, más parece para una coreografía de un musical a veces, pero lo cierto es que radicó en Sheffield, tierras de Robin Hood, tan tierra de Robin Hood que el aeropuerto de Sheffield se llama Robin Hood Airport, ¿no? Es increíble, hay un aeropuerto que se llama Aeropuerto Robin Hood. Y luego ahora en Birmingham, otra de las ciudades por las que en su época parece que fue famoso Robin Hood. Y se ha especializado en la temática de la discriminación por cuestiones sexuales, los derechos de los grupos que son a veces discriminados, todavía desgraciadamente muy discriminados, en razón de sus características sexuales, y sobre todo ha trabajado desde el derecho la teoría queer, que es una teoría que en las facultades de Derecho de Latinoamérica simple y sencillamente no existe. O sea, uno dice teoría queer en una facultad de Derecho y la gente se queda mirando, no sabe si se trata de un sonido de algún tipo de animal o de una cosa así. Hay una serie espectacular inglesa que fue la serie que hizo famoso al tipo que escribió la que para mí es la mejor miniserie de todos los tiempos, que se la he recomendado a muchos de ustedes, que es Years and Years, que se dio el año pasado y que la reventó la pandemia, porque no calculó en su visión del futuro el coronavirus. Pero este mismo señor, unos años atrás, había lanzado una miniserie que ha sido conocida en el mundo de las miniseries como la miniserie más políticamente incorrecta de todos los tiempos. Se llama Queer as Folk, ¿no? Esta miniserie planteaba esta cuestión de el queer. Y Damián ha traído esto a las facultades de Derecho y ha venido a las facultades de Derecho y viene a las facultades de Derecho en general a despertar a la gente. A decirle a muchas profesoras y profesores, oíme imbécil, ¿de qué estás hablando? Si de esto ya no hablamos hace muchísimo tiempo. Conceptos como homosexual, heterosexual, bisexual, hoy en día son conceptos
completamente anacrónicos, completamente anacrónicos. Ahora a mí me interesa que este profesor doctor que se ha especializado en estos temas nos cuente un poco cómo ve la problemática de estos grupos en la defensa de cuyos derechos él trabaja frente a la situación catastrófica que se vive en el mundo. La primera pregunta es la pregunta de rigor. Querido Damián, ante todo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Ricardo. ¿Qué hora es allá? Son las 8:15 ahora. 20:15 de la noche. Gracias por estar desde la noche inglesa. Primero que nada te pregunto, nosotros aquí estamos observando cómo las circunstancias catastróficas o calamitosas, como dijo Gustavo Ferreira cuando lo entrevistamos, pueden incidir en un aumento de el poder de los gobiernos y eventualmente aproximar a las repúblicas o a los regímenes democráticos, como el inglés, hacia un estadio totalitario. Yo quería preguntarte si vos, ¿cómo ves esto primeramente para saber luego qué más preguntarte? ¿Cómo ves esto vos desde tu punto de vista? Adelante. Gracias, Ricardo. No, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este aula virtual con vos y bueno, con todos ustedes. La situación británica es compleja y aparentemente cambió ayer, aunque todavía no sabemos qué cambio. El primer ministro ayer decidió comunicar que la política había cambiado, aunque solo en Inglaterra. Las otras regiones, con el grado de autonomía que tienen, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, que por ahora sigue siendo parte del Reino Unido, han decidido no cambiar y seguir con una política de aislamiento social fuerte. Inglaterra aparentemente está abandonando esto, pero todavía no sabemos qué significa. Lo que ha pasado es que salió un mensaje muy confuso del primer ministro, que ya nos tiene acostumbrados a mensajes realmente muy confusos. Lo que se vería en Reino Unido empezó muy tarde con medidas de imposición de aislamiento. De hecho, recién el 23 de marzo en Reino Unido el primer ministro anunció que se iba a adoptar una política de aislamiento, una política de aislamiento tampoco del todo exagerada, en el sentido que, por ejemplo, igual en el peor de los momentos podíamos salir 1 hora por día a ejercitar, podíamos seguir obviamente yendo al supermercado, pero incluso ciertos sectores de la economía podían seguir funcionando. Y me voy a hacer una pequeña nota porque yo creo que a este es a un punto al que me va a gustar volver en particular. Eh, el problema, bueno, Reino Unido hoy ha cruzado las 40.000 muertes por coronavirus. Está claro que es el país que peor está cuidando a la población en temas de salud. Y parte tiene que ver con esto, el hecho de que el 23 de marzo en Reino Unido ya sabíamos qué estaba pasando en Italia y qué estaba pasando en España. De hecho, yo me comuniqué con vos más o menos por esa época, preguntando dónde estabas y qué estaba pasando. Acá ya era claro qué es lo que estaba ocurriendo, y sin embargo el primer mensaje del gobierno fue que no nos preocupáramos demasiado. Hubo idas y vueltas con esto del herd immunity, no sé si inmunidad de rebaño, si es correcto, no lo he Sí, visto, pero sí, correcto. que nunca supimos bien si esto era la política del gobierno o no. Varios periódicos dicen que sí lo era, y esto es un punto donde todos estamos realmente muy preocupados. Y de hecho hubo un discurso del primer ministro el 12 de marzo,
que fue el día antes que otros países como Dinamarca, acá al lado, tomaron medidas muy estrictas de aislamiento. El primer ministro salió a decir que era cierto, que bueno, muchas personas se iban a morir desafortunadamente antes de tiempo, pero que la vida continuaba. Para algunos, claro. De vuelta, hoy Reino Unido cruzó la barrera de los 40.000 muertos, que es algo que yo creo que nunca nos imaginamos. Nosotros nos asustábamos cuando Italia y España estaban teniendo los primeros miles de personas y nosotros estábamos al lado, sabiendo cuántos vuelos y cuántas personas iban a seguir viniendo de España e Italia. Con lo cual nunca fue una política muy fuerte de restricción de derechos, si se quiere. Personalmente, a mí en realidad me preocupa más que no haya habido una política de restricción de derechos por parte de Reino Unido. Y me preocupa por dos motivos. Por un lado, me preocupa el hecho de que el mayor tratado de derechos humanos en el que Reino Unido es parte, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, permite la restricción de derechos mientras se haga dentro de los procedimientos establecidos, lo mismo que hace el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo mismo que hace la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que tantos países han hecho. Reino Unido en ningún momento decidió tomar este camino de restricción permitida de derechos humanos, decidió hacerlo al margen de este camino. Y para mí acá es donde empieza a haber el mayor problema. Personalmente, y en esto creo que podemos debatir, y es algo que, a ver, que también estoy totalmente dispuesto a cambiar mi apreciación, pero a mí no me preocupa la suspensión de derechos si se hacen en estas condiciones. Lo que está pasando a nivel mundial con el coronavirus es por ahí la primera oportunidad en donde claramente se ve una situación de emergencia de estas previstas en los tratados de derechos humanos. Creo que casi nadie tiene temor en decir, sí, esto es una situación de emergencia pública en tema de salud y se deben adoptar medidas. Con lo cual, teniendo una evidencia paradigmática o una situación paradigmática de emergencia, ¿por qué no tomar estas medidas de restricción que están permitidas? Porque están permitidas para proteger otro bien jurídico protegido como es la salud pública y la salud de las distintas personas. Para mí lo preocupante que pasó en Reino Unido es que en lugar de existir una restricción de derechos que nos pudiera hacer en cualquier forma tal vez preocupar por temas del poder del Estado o de la falta de restricciones y adoptarla de forma permitida por los convenios de derechos humanos, se decidió en realidad dar prioridad a otro interés que fue el económico. Para muchos de nosotros pensamos que es muy claro por qué el gobierno conservador que está en el poder en Reino Unido no adoptó estas medidas. Y no es por permitir la mayor libertad en términos de derechos, para no restringir la libertad de circulación, para no. No, no. Mi visión en Reino Unido es que es bastante claro que las medidas se adoptaron para proteger una economía saludable en lugar de una población saludable. Con lo cual, así es como veo la situación de Reino Unido en particular. No veo una restricción de derechos que de hecho empieza ahora a dejarse de lado, pero no lo veo por motivos para celebrar. Y creo que las 40.000 muertes confirmadas dan un poco de razón, donde acá hubo una intención muy clara de preservar la economía, sobre todo en un año tan preocupante para el Reino Unido con Brexit, que iba a pasar con la economía británica, y dar lugar a que, bueno, no limitar la producción económica a costa de la gente que termina muriendo y termina estando sin protección. Gracias y muy, muy claro lo que decís. Muy interesante porque estás hablando desde una posición diferente. Ahora, acabo de escuchar a mi querido amigo el inglés
Damián González Salzberg. Ahora, visto y considerando que mi querido amigo el inglés Damián González Salzberg, en una época histórica de su vida, fue el argentino Damián González Salzberg, y que por tus raíces, porque tu mamá sigue viviendo en Argentina, tus abuelas, como emblemático espécimen del Homo argentinus, tenés una abuela ídice y una abuela no ídice, o sea, como el alto porcentaje de los argentinos, una abuela judía y una abuela cristiana, y las dos vivieron en Argentina. Y entonces mi pregunta es, a partir de tu conocimiento indiscutible del mundo latinoamericano, estas situaciones de incremento de poder en base al cuadro de catástrofe, de peste, etcétera. ¿Te parece que en el contexto latinoamericano también se podrían recibir de muy buena manera y tranquilos, así como lo has mencionado para Inglaterra? Por supuesto que la situación es distinta, pero porque además la realidad es muy distinta, y esto yo creo que es un punto muy importante. Em, Reino Unido puede, por ejemplo, tomar ciertas medidas de restricción de la población si quisiera, permitiendo que la gente continúe en porcentajes importantes viviendo con normalidad. Y acá hay una diferencia muy importante de la realidad latinoamericana que también conocemos. El 99% de la población británica tiene agua potable y acceso a las medidas higiénicas básicas que fueron las políticas adoptadas para combatir esto. El, de vuelta, el 99% de la población británica tiene acceso a comida diaria. Se adoptaron medidas económicas además para asegurar que quienes no pudieran ir a trabajar pudieran seguir teniendo ingresos, que no quedara nadie en la calle. Es una realidad muy distinta a la que se vive cuando adoptamos las mismas medidas en sociedades donde la economía tiene un grado de informalidad terriblemente importante, donde no existe esta red de seguridad, donde uno pueda estar todavía protegido ante una situación donde no puede tener ingreso. Y esto lo vivo porque yo también, como bien decís, tengo mi familia allá y tengo que resolver un montón de cosas que demuestran que la realidad son totalmente distintas. Entonces, por supuesto que la recepción de las medidas van a ser muy distintas porque la realidad es muy distinta. Porque, y esto es algo que justo yo hace muy poco tuve que escribir un artículo a pedido de un journal sobre COVID y, y reflexioné mucho a qué es lo que pasaba en Latinoamérica y sobre todo algo que los medios vendieron mucho acá, en principio, porque acá, bueno, una de las cosas que pasó es que el primer ministro terminó internado con coronavirus. Esto fue parte bueno, de la realidad británica. Un primer ministro que también había tenido declaraciones como las que vos comentás acerca de esta idea de virilidad, masculinidad, donde el coronavirus, cómo nos va a afectar a nosotros. Nosotros es algo que vamos a pasar en 6 semanas, de hecho se había dicho que estaba todo terminado, y termina justamente internado con coronavirus. Pero y sobre esto voy a volver con temas de género y sexualidad en breve, que me parece que es importante. Pero la realidad permite que se hagan esas cosas acá y que después se nos venda, entre comillas, la idea de que es un virus muy democrático, afecta a todo el mundo. Todo el mundo puede ser afectado por el virus, incluso el primer ministro. Claro que la realidad es que el virus es muy poco democrático
y que el virus puede infectarnos a todos, pero esto no quiere decir que todos sufrimos el virus de la misma manera. Y esto es algo que se vuelve muy relevante en América Latina en particular. Sí, a todos nos puede afectar el virus. Ahora, si uno es mayor de 60 años, como decía, el riesgo de contagio es muchísimo mayor y las posibilidades de muerte son infinitamente superiores. Con lo cual no hay nada democrático de que el virus nos pueda afectar igual. El virus nos puede afectar a todos, de vuelta, muy democrático. Ahora, yo tengo un trabajo permanente, por suerte, en una universidad. Nosotros un día viernes decidimos que las clases se movían todas online, teníamos las plataformas, los elementos para hacer eso, porque parte de nuestra educación pasa online. Lo comunicamos a nuestra jefa dijo, nos parece perfecto, de hecho estamos protegiendo alumnos que no podrían asistir, de hecho una de mis alumnas de tesis doctoral sufrió coronavirus. Permite que todo el mundo acceda a esto, ningún problema. Yo sigo cobrando todos los meses, yo puedo hacer mi trabajo, con lo cual si uno queda afectado por coronavirus, no es lo mismo que una persona que depende del día a día de sus ingresos. Con lo cual, de vuelta, no tiene nada de democrático. Sí, nos pueden afectar, pero yo tengo la suerte de que uno me puedo quedar en mi casa, donde tengo acceso a medidas higiénicas, a que el supermercado me traiga la compra a mi casa. Esto no es algo que nos pasa a todos. Y en el peor de los casos, si yo me infecto, si efectivamente termino enfermo, yo sigo cobrando igual. Yo tengo un sistema de salud que me permite que me traten en forma gratuita, que me paguen el alquiler, que me paguen el sueldo para yo pagar mi alquiler. Con lo cual, de vuelta, esta es una situación de privilegio. No podemos confundir el hecho de que todos nos podamos infectar con el hecho de que esto sea una situación democrática. No lo es. Y yo creo que en Latinoamérica esto se pone mucho más en evidencia, donde el depender del día a día de tener que trabajar, el hecho de que si uno no puede trabajar, la familia en realidad puede estar en riesgo de no tener acceso a la comida, el hecho de que la situación habitacional no permita adoptar estas medidas. Fantástico, aislamiento, higiene. ¿Cuánta gente puede acceder a esto? ¿Cuánta gente en realidad tiene un lugar donde puede vivir con su núcleo familiar, sin hacinamiento, que puede acceder a medidas de higiene básicas para combatir esto? Entonces, esta idea del carácter democrático del virus es algo que me parece que fue muy problemático, que tiene solo una partecita ínfima de realidad, de que sí, el virus puede infectarnos a todos, pero que no observa las desigualdades estructurales que determinan que las consecuencias sean tan distintas. Gracias, Damián. Yo, en ese sentido, te puedo decir desde este lado que lo que estás comentando es absolutamente así, porque tanto en Brasil como en Argentina, como en otros países de Sudamérica, las grandes cantidades fundamentales de muertos se han dado en favelas, en asentamientos de emergencia, y en Estados Unidos mismo la incidencia del coronavirus desde un punto de vista letal entre la población afrodescendiente y la población latina ha sido enormemente superior a la población blanca, los WASPs, ¿no? Los White Anglo-Saxon Protestants, que han sido, y Jews, por supuesto, y Catholics, pero white, ¿no? Han sido los que, o anglo-saxons o Irish, porque hoy en día ya no son más anglo-saxons, o lo que sea, pero lo cierto es que la población negra y la población latina son las que más se han muerto. Esto no quiere decir que no se mueran también los ricos. Al comienzo de la peste, en Portugal se murió la cabeza del Santander, o sea que el Banco Santander, o sea que bueno, se mueren ricos también, no hay vuelta que darle y se mueren personas con muchos recursos, pero la verdad es que mucho más se muere la gente pobre y mucho más se contagia la gente pobre. Vos me hablabas de que en Inglaterra todo el mundo tiene agua potable y demás, nosotros acá, por ejemplo, el otro día se mostraba en la televisión cómo a metros de la Facultad de Derecho, acá nomás, de mi casa puedo ir caminando, yo vivo en Recoleta, uno de los barrios más nobles de Buenos Aires, y puedo ir aquí en unos minutos caminando hasta la Villa 31, donde no hay agua.
O sea, donde las personas abren la torneira, la canilla, y sale una gotita de agua, así, y para colmo sucia. Y bueno, ahí la gente se está contagiando muchísimo. Ahora, yo tengo una pregunta desde otro punto de vista. Desde el punto de vista institucional, Inglaterra tiene una democracia tan objetable como todas las democracias en última instancia. Eligieron a una persona como Boris Johnson, de la misma manera que Estados Unidos eligió a una persona como Donald Trump. Las democracias son siempre discutibles. Ahora, Inglaterra tiene un esquema de pesos y contrapesos, de controles entre sí y demás, que permiten que haya una cierta tranquilidad, un mínimo de garantías. Nuestros países tienen unas realidades muy diferentes. En Argentina todavía no se ha reunido el Parlamento. O sea, desde que empezó el coronavirus, nuestros legisladores se han escapado asustadísimos, están encerrados en sus casas, no quieren salir, y hasta que no se invente una manera de sesionar por vía electrónica, lo cual para Brasil todas estas cosas siempre han sido muy fáciles. Brasil es un país muy tecnológico desde toda la vida. En Argentina seguimos haciendo fuego pegando dos piedras, y somos muy reacios a la tecnología. Nuestro Congreso no se convence de sesionar online, y todavía no ha habido sesiones del Congreso. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia da un espectáculo lamentable en el sentido de que mantiene un sistema de reuniones mínimas, de los tribunales parados, etcétera, etcétera. Conozco gente que tiene detenidos procesos que son vitales y demás, y no hay verdaderamente un juego de controles. No hay verdaderamente un juego de controles. En Brasil funcionan el Poder Judicial, funciona el Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo brasileño es el mismo Poder Legislativo que unos pocos años atrás sus integrantes tuvieron que ser protegidos por la policía de los propios votantes que los atacaban. Y goza el Poder Judicial brasileño y el Poder Legislativo brasileño gozan de una terrible falta de confianza por parte del electorado y una terrible falta de popularidad. Más allá de los shows que organizan personas como algunos jueces, magistrados importantes que luego cambian a ser ministros de justicia, luego se van y se enojan, etcétera, etcétera, y hacen verdaderos shows mediáticos que no son nada extraordinario. En Colombia, que es el otro país representado en este grupo, hay una falta de presencia en este momento del Poder Legislativo, y en otros países es muy semejante. Ecuador tiene una situación muy semejante y demás. A eso voy. Digo, el incremento de poder en una situación como esta, y yo estoy viendo desde el lado argentino, y el lado argentino es completamente distinto del lado británico. O sea, nosotros en Argentina estamos teniendo, toco madera, estamos teniendo un control muy grande del virus. Estamos manejándonos con cifras de contagio por ahora completamente manejables. De hecho, la mitad de nuestras camas de terapia intensiva están vacías, ¿no? Tenemos camas vacías en todos los hospitales. Estamos con un índice de muertos que estaba llegando ahora, estaba pasando los 300 muertos, una cosa así. Y un índice de contagios bastante bajo. Perfecto, pero estamos con unas situaciones de restricción de los derechos enormes, enormes. Tu propia madre lo ha vivido,
porque de repente Argentina le cerró las fronteras y ella estaba en Estados Unidos, así que tu En realidad propia fue madre... peor. Por eso te digo, o sea, nuestra compañera docente del doctorado, Isabel González Nieves, acaba de aterrizar en Buenos Aires ayer a la noche, después de 2 meses de estar pidiendo volver a Argentina. Consiguió volver vía Londres en un avión de British que va a repatriar ingleses a Inglaterra y consiguió una silla en ese avión para viajar a Buenos Aires ayer a la noche. De casualidad y porque la hermana es la embajadora argentina en Palestina. Pero bueno, lo cierto es que yo te pregunto, en un contexto como los que tenemos nosotros en Latinoamérica, ¿vos cómo ves el tema de la peligrosidad de un incremento del poder por parte de los gobernantes? Yo creo que ahí hay una diferencia muy, muy fuerte y por doble motivo, porque en parte se conecta a lo que decía antes. Uno puede adoptar también medidas de control tan fuerte cuando la población puede seguir viviendo de esa forma. Y es una realidad que no pasa en América Latina, porque, y esto me lo dijiste vos ese sábado que estabas regresando, me dice, bueno, y lo que va a pasar es el problema económico después de todo esto. Y es muy cierto, y este problema económico va a pasar en todas partes. Eh, el problema es cómo va a repercutir de vuelta, qué tan democrático va a ser afrontar los problemas del desastre económico que va a seguir, y esto va a repercutir muy terriblemente en países donde la economía es tan informal, es tan endeble y donde no hay un reaseguro mínimo para todos. Y esto sumado al hecho de que estas medidas se hacen sin ningún tipo de control. Y yo creo que es todavía peor, y como vos bien sabés, yo lo viví en carne propia, sin saber si mi mamá volvía o no de Estados Unidos, la misma semana que volviste vos. Pero que además con una falta de información muy clara que se nota a nivel gubernamental, porque el gobierno estaba anunciando, se suspenden todos los vuelos y seguimos agregando estados, y en un momento se agregó Brasil. Los vuelos de Brasil estaban supuestamente cancelados. Si uno iba al sitio web de Ezeiza, uno veía como los vuelos de Brasil seguían funcionando con normalidad. Y esto no lo sabían las autoridades de los consulados de las cuales la gente dependía. Ellos carecían de esta información, ellos manejaban la información que se estaba dando a la prensa, no hay más vuelos, con lo cual si usted tiene un vuelo a Brasil no va a poder llegar, que contradecía la realidad, lo cual también es muy problemático porque no hay forma de control sobre el poder si ni siquiera circula la información, si lo que se dice es burdamente falso y los propios funcionarios no saben de lo incorrecto que es este mensaje. Para mí fue un nivel de perversidad y de mal funcionamiento de todo que yo no lo podía creer. Que yo descubra y que el cónsul de Miami no sepa que el vuelo de Brasil entra, me parece ridículo. Que una persona que no vive en el país, que no tiene nada que ver con la repatriación, pueda simplemente por entrar en internet y mirar el sitio web, descubrir que los vuelos están funcionando y que las autoridades responsables de la repatriación de miles de personas desconozcan esto, es la verdad muy preocupante y demuestra la falta de ningún tipo de control porque ni siquiera se sabe qué está pasando. Yo creo que vos decís que no hay, que el Congreso no funciona por, posiblemente no haya mucha voluntad de hacer funcionar el Congreso si no se hace. Acá el Parlamento funciona digitalmente, hay pocos diputados presentes y el resto aparecen vía de Internet. A Yo te ver, voy es a, cierto, esto es el primer mundo, pero igual yo creo que hay una cuestión más de voluntad que de eh, tecnología. te voy a hacer una referencia que te va a traer recuerdos de tu infancia y que no sé si la van a entender nuestros demás amigas y amigos que están acá. Cuando nosotros estudiábamos en los manuales de historia, en la escuela primaria y demás, el Congreso de Tucumán
ese Congreso que en el año 1816 proclamó la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, lo que después con el tiempo iban a ser Argentina y Chile, indirectamente Paraguay y Uruguay también. Y siempre el manual de historia hablaba de todo lo que habían debido sobrepasar los diputados del Congreso para llegar hasta la lejana provincia de Tucumán, y que habían llegado en carretas, habían llegado en carros tirados por bueyes, a caballo, pasando por desiertos, por selvas, etcétera, etcétera, pero que habían llegado al Congreso para proclamar la independencia. Nuestros diputados ahora no tienen el coraje de cruzar una calle para llegar al Congreso. Yo creo que estoy muy de acuerdo. Hay evidentemente una falta de voluntad muy grande que también se puede traducir en una falta de institucionalidad, ¿no? O sea, si te han elegido diputado o te han elegido senador, bueno, esto significa que se te ha puesto en tus hombros una responsabilidad y que la has aceptado. Si has aceptado ser juez en tiempo de coronavirus también, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, te quiero preguntar porque el tiempo pasa terriblemente Siempre nos y pasa lo mismo, Ricardo. siempre pasa lo mismo. El tiempo se pasa y aparte es un placer tan grande verte y escucharte. Te quiero preguntar concretamente en estos contextos y siempre apuntando a los temas que nos interesan en particular en este curso. Luego voy a dar la palabra al grupo para que te hagan preguntas ellos. Mi última pregunta va a ser esta. Desde el punto de vista de las comunidades LGBTI+, etcétera, si seguimos agregando letras va a ser una cosa impronunciable al final. Una de las cosas que me parecen terribles de esta pandemia es que ha bipolarizado sexualmente todo. Todo se ha vuelto hombres y mujeres. Han desaparecido, por ejemplo, las personas transexuales, no aparecen en ningún lado, no hay ningún tipo de cuidado. Por ejemplo, hasta me hacía notar, Esther, que hasta los informes acá en Argentina y en todos los países cada día de cuántos muertos hubo, dice tantos hombres, tantas mujeres, todo es hombres y mujeres, todo se ha vuelto a bipolarizar, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo se ve la pandemia desde el punto de vista de estos grupos que en realidad yo no digo grupos minoritarios en realidad, porque nadie sabe quién es minoritario y quién es mayoritario, la verdad. Es muy difícil decir en los países, decir quién es mayoritario, quién es minoritario, cuando resulta que un altísimo número de la población LGBTI está metida dentro de un ropero, de un armario, de un closet. Entonces es muy difícil saber qué número tiene la población LGBTI, porque un alto número de miembros de la población LGBTI están esperando hacer testamento para anunciar públicamente que siempre fueron LGBTI, ¿no? Y mientras entre nuestros países siga siendo motivo de vergüenza o de rechazo comunitario o de comentarios cuando te vas de la sala, eso, o cuando todavía en muchos países del mundo se sigue persiguiendo, se sigue castigando y demás, va a ser muy difícil hacer estadísticas y saber quién es minoritario y quién es mayoritario. ¿Qué nos contás, Damián, por favor? De hecho, lo que está diciendo es importantísimo con algo que acaba de pasar. En Corea del Sur, que estaban manejando muy bien la situación, habían tenido un grado de incidencia muy fuerte y sin embargo
con medidas no muy restrictivas, porque un montón de lugares habían sido abiertos, pero con medidas que tienen otros problemas, el hecho de de identificar a través de dispositivos electrónicos quién tenía síntomas, en forma anónima supuestamente, habían logrado realmente reducir el número de contagio. Eh, Acaba de tener un rebrote, y acaba de tener un rebrote dentro de la comunidad LGTBI, en una sociedad muy conservadora y que discrimina mucho, con lo cual muchos miembros no quieren eh, hacerse test para saber si fueron contagiados en lugares de salida LGTBI este propio fin de semana, con lo cual hay una preocupación muy fuerte de que la estrategia no está funcionando por el hecho del prejuicio que existe y el estigma que existe. Pero hay varias cosas que lo que decís, y voy a terminar con el tema trans porque es uno de los más importantes, creo, acá. Pero una cosa que es importante, sobre todo cuando la política para combatir este tipo de problemas tiene que ver con el hogar y con mantenerse en el hogar, que esto ha tenido un resurgimiento muy importante de temas de violencia y discriminación en el hogar. Y, por supuesto, el mayor grupo afectado en realidad es el de las mujeres, sin ningún lugar a dudas. Sabemos que las estadísticas muestran que al menos un tercio de las mujeres en el mundo va a ser víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida, con lo cual una estrategia de se tienen que quedar en su casa es algo peligrosísimo para un tercio de las mujeres en el mundo. Es algo que, por ejemplo, acá ha tenido mucho resurgimiento en temas de recursos, que, por ejemplo, los damos a conocer en la universidad propia para nuestros colegas y para nuestros estudiantes, el hecho de todos los recursos de denuncia y de ayuda que existen en este momento, porque esto es lo que pasa cuando la política es mantenerse en el hogar, pero el hogar es un lugar peligroso, es algo que termina siendo una situación de mucha perversidad. Esto puede pasar y pasa en muchos casos con la población LGTBI también. En general, yo uso, pero coincido con vos que es muy difícil hablar de términos minoritarios. En general, el término grupo vulnerable es algo que refleja, sin hablar de cantidades, el hecho de que los grupos LGTBI, las personas, los miembros del grupo LGTBI, suele ser más susceptible a discriminación, a violencia y demás. Y es algo que puede pasar mucho en el hogar, porque algo que no pasa con otros grupos vulnerables, cuestiones étnicas o cuestiones religiosas, por ejemplo, donde el rasgo que determina la vulnerabilidad, el rasgo identitario que determina la vulnerabilidad es compartido con el núcleo familiar en general. La mitad de mi familia es judía, a mí dentro de la familia no vamos a sufrir ningún tema de discriminación antisemita, lo que no quiere decir que no pase en la sociedad en realidad, en general. eh, con grupos LGTBI, el componente identitario en general, no siempre, pero no es compartido con el grupo familiar, y en muchos casos, sobre todo en sociedades patriarcales y machistas como las que vivimos, esto puede determinar un factor de vulnerabilidad extra que sufre, podemos sufrir los miembros de estos grupos. Y esto se exacerba todavía más en el tema trans que vos trajiste a colación. Uno, porque siguen siendo las personas trans las personas que más discriminación sufren dentro de la sociedad, dentro del colectivo LGTBI, porque además también son discriminadas dentro del colectivo LGTBI. Además terminan teniendo una particularidad de vulnerabilidad que se conecta con lo que decíamos antes de la economía informal. Las personas trans porcentualmente siguen dependiendo muchísimo del trabajo sexual, cosa que no pasa en los mismos porcentajes con otros miembros. Y dentro de una pandemia donde el ejercicio del trabajo sexual es mucho más restringido, también determina un elemento extra de vulnerabilidad, de falta de comida, de falta de ingresos. Y un elemento extra todavía es el reconocimiento de la identidad de género de las personas
los servicios de prestación de salud. Entonces, si efectivamente una persona trans termina sufriendo de una infección de coronavirus y tiene que terminar en un hospital, hay que ver en qué países y en qué lugares esa persona va a ser tratada como cualquier otra persona y no va a ser discriminada todavía más. Con lo cual, el colectivo LGTBI tiene dificultades extras porque el hogar no necesariamente es un lugar seguro, pero la población trans en particular es posiblemente una de las poblaciones de mayor riesgo dentro de esta pandemia, por el hecho de posiblemente no tener hogar, por porcentualmente depender todavía más de temas económicos que no pueden, bueno, llevarse adelante en este momento, y por además ser tradicionalmente discriminadas por parte de los servicios de salud, que es el último recurso donde estas personas pueden recurrir en caso de una infección. Con lo cual es muy preocupante. Y está pasando además que ciertos países están usando la cobertura del COVID para, de hecho, retroceder en temas de protección trans en particular. El caso de Hungría es el caso más evidente, pero no el único. Vos sabés que mientras te escuchaba, pensaba, bueno, no es un dato menor el tema de que haya trascendido que el propio Papa ha dispuesto que se envíe ayuda del Vaticano a las personas trans en Roma y en otros lugares que están muriéndose de hambre. Claro. Están muriéndose de hambre porque no pueden ejercer su trabajo, que es el trabajo sexual, y que tenga que ser el propio Papa el que diga, no, momentito, estas personas también tienen que comer y también tenemos que ayudarlas. Estaba pensando mientras te escuchaba en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de ambos sexos, los teenagers, los adolescentes, que han quedado en los países donde hay, como en Argentina, como en muchos otros países, la política de aislamiento, de cuarentena, han quedado encerrados en la casa con sus padres. En muchas casas, la situación LGBTI del hijo o de la hija o bien es ignorada o bien es soslayada, pero muchas veces también es tomada mal. Y en estas condiciones no hay nada que se pueda soslayar por mucho tiempo y el clima de tensión puede llegar a ser terrible, ¿no? Pienso que debe haber situaciones bastante desagradables. Muy bien, Amelia dice que se le cortó la luz en la casa, pero que ya está de vuelta. Bien. Pero realmente es una situación muy particular y además creo que se ponen en evidencia cuadros en que a veces por las características de nuestras sociedades se trataba de más o menos soslayar, de más o menos evitar. Me parece que es muy preocupante. Te agradezco muchísimo. Voy a preguntarles si alguien liberen sus micrófonos, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Damián, ahora que lo tenemos aquí. Adelante, liberen el micrófono y pregunten. Sí, adelante. Sí, Fabiano. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Damián. Vou falar em português, pero despacito. ¿Sí? ¿Sí me compreendes? No Brasil, após o regramento de distanciamento social, passamos a ter um índice muito grande do crime de violência doméstica, né? Cresceu muito. Em uma pesquisa recente, um dos motivos que apontaram esse crescimento, entre outros motivos, foi a questão econômica. Pessoas que estão sem trabalhar, com baixa condição de sobrevivência em casa, elevando o nível de estresse, gerando a violência doméstica. No Reino Unido, como
o senhor mesmo disse e explanou, existe uma outra condição completamente diferente da condição latina, até mesmo com a questão aí higiênica, mas, sobretudo, das condições e possibilidades do regramento social com um pouco mais de dignidade. Então, eu pergunto se aí também já existe uma pesquisa e se já tem algum conhecimento que se houve essa violência doméstica e se também já tem algum motivo ou motivos que apontam para esse crescimento desse tipo de crime. Damián. Sí, no existen números que sean fiables en este momento. Lo que sabemos es que las denuncias y el uso de recursos de organizaciones de caridad y de los propios gobiernos y gobiernos locales que prestan asistencia a mujeres en términos de violencia doméstica ha crecido mucho. Los números todavía no están y o lo que hay no es necesariamente fiable. El tema es que no creo que necesitemos encontrar un elemento extra para explicar esto. El problema es que la mujer no cuenta ahora con las medidas de escape que puede tener en otros momentos. El hecho de lo que digo, que las estadísticas anteriores que son de Naciones Unidas, que 1/3 de las mujeres en el mundo va a sufrir violencia física en su vida por parte de la pareja, es una realidad que va más allá de temas socioeconómicos, es algo muy constante. Con lo cual, imagino que ciertas condiciones actuales, en particular en América Latina, van a incrementar esto. Pero para mí el mayor problema de América Latina de generación de violencia doméstica es que son sociedades patriarcales. El hecho de que Y el hecho de que se reproduce en muchos países, y no es solamente una cuestión de América Latina, es un tema cultural más que económico. El hecho de que seguimos pensando que existen estos géneros binarios y que existen estas características que diferencian unos a otros y que seguimos justificando estos tipos de tratamientos. Para mí hay algo que además en números es bastante importante, el hecho de que los países gobernados por mujeres aparentemente tienen un tratamiento de la infección del coronavirus muy inferior, que demuestra el hecho de cómo la política de este machismo que mencioné antes, de que esto es una gripecita que no nos va a hacer nada porque nuestra virilidad puede más que todo esto, no ha sido un fracaso, y esto ha sido la política de Brasil, la política de Estados Unidos, la política del Reino Unido. Cuando gobiernos que están mentalizados con lo que dentro de los feminismos se llama una ética del cuidado, en pensar en cómo cuidar a las poblaciones en vez de cómo preservar otros intereses, han cuidado a las poblaciones muchísimo más. Pero en realidad, bueno, perdón, sí. No, digo que ahí me trajiste un recuerdo muy cariñoso, porque una de las primeras en instalar la cuestión de la ética de la cura fue mi titular en Génova, Luisella Battaglia, que fue una de las primeras que estableció este criterio de la ética de la cura como ética característica femenina, que es un principio que a mí, cuando yo aterricé en Génova la primera vez a dar clases, me resultaba bastante chocante esta idea, y terminé completamente convencido por el resto de mi vida, ¿no? Yo insistiré en esto: el coronavirus ha demostrado la superioridad relativa de los gobiernos femeninos. Los 3 casos más emblemáticos, porque son 3 casos completamente diferentes, ¿no? El caso de Nueva Zelanda, que para mí es el caso más emblemático de manejo del coronavirus, el caso de Nueva Zelanda, con una primera ministra que es femenina por donde se la mire, que hace su discurso desde su casa en jogging, diciendo: miren, disculpen que estoy vestida así, pero tengo que ir a acostar a los chicos, ¿no? La primera ministra de Finlandia, que dicho sea de paso es el primer ministro más joven del mundo, y por supuesto Angela Merkel, que ha demostrado que además de ser mujer,
es doctora en física, ¿no? Y demás. Y yo creo que los gobiernos de machos así, como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, y demás, han demostrado que lo bueno es que nos gobiernen mujeres, no machos, Sí. evidentemente. Ahora, lo que te quería decir antes que sigamos, Damián, yo no quiero que tu participación, que tanto agradecemos en esta reunión, te genere un problema conyugal. Yo sé que tu marido, Cristian, ha dado tiempo hasta las 5 de la tarde. No sé si nos autoriza a continuar un poco o si te tienes que... Tiene el control remoto y puede mirar lo que quiera en la tele, con lo cual está contento, Ricardo. Ok, perfecto. Prendo la luz nada más porque ha oscurecido, son las 9 de la noche estás casi desapareciste, de hecho, casi desapareciste. Pues no quiero un problema, ahí se ve tu habitación, porque no quiero un problema conyugal, cargar sobre mis espaldas con un problema conyugal. Preguntas para Damián, por favor, adelante. Sí, adelante. Almir. Almir. Boa tarde, professor Damián. Boa tarde, professor Ricardo. Quando se fecha órgão temporariamente, eu penso que se passa na ideia da população que este órgão não é um órgão imprescindível, que se pode perfeitamente viver sem ele. Em termos práticos, isso tem consequências visíveis, com concentração de poder nas mãos do presidente, com riscos claros à democracia. Eu queria saber, na opinião do senhor, em termos simbólicos, em termos psicológicos, e não tanto em termos práticos, o que pode significar o fechamento de uma instituição como a Argentina? Sí, Damián, por favor. Perdón, se cortó la última parte de la pregunta. Yo te la transmito. La pregunta muy interesante de Almir, que me parece, sinceramente, me parece muy, muy buena, es, igual que la pregunta anterior, Fabiano, no se me sienta mal. La pregunta es si el hecho de que esté funcionando el país, en el caso particular de Argentina, sin el Congreso, no puede de alguna manera generar la percepción de que el Congreso en definitiva no es necesario. El problema es que tenemos que creer que está funcionando la forma de gobierno tan unipersonal. Y esto es una cuestión tal vez de gustos. Yo de vuelta, tampoco es que estoy tan al tanto de la situación en Argentina particular en este momento, pero me parece que el sistema de gobierno que decidimos tener es algo que tiene que ver con la deliberación y la adopción de medidas a través de deliberación y no por la elección de una sola persona. De hecho, yo puntualmente acabo de presentar, que fue en el día de ayer, una opinión, una amicus curiae a un caso que la Corte Interamericana va a decidir acerca de la figura presidencial. Y mi opinión puntual es que en todo caso podemos dispensar de un presidente sin demasiado problema mientras tengamos un cuerpo deliberativo importante que pueda tomar decisiones. Para mí hay una pérdida muy fuerte cuando perdemos lo dialógico al margen de que se estén adoptando medidas correctas. Para mí el hecho de que tal vez el resultado sea correcto y no balancea el hecho de que estemos perdiendo la oportunidad de dialogar y de decidir en forma colectiva cuáles son las medidas a tomar. Muchísimas gracias, Damián.
Eh, es para quedarse pensando, Almir, la respuesta. Es para quedarse pensando. Ojo porque el doctor Damián es muy profundo y la respuesta es una respuesta que tiene muchas lecturas. Preguntas, otra pregunta, por favor. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Sí, alcen la mano, digan, conecten el micrófono. Bueno, sí, tenemos una pregunta de Mateus. No, no tenemos pregunta de Mateus. Muy bien. No vaya a un remate, Mateus, porque levantó el dedo así. Yo digo, bueno, si va a un leilão, le venden las cosas. Entonces, Damián, muchísimas gracias. Ya son las 5:15. Me voy a quedar unos minutos con el grupo para conversar sobre los trabajos que estamos haciendo, pero realmente te agradezco muchísimo. Como siempre, las cosas que has dicho son como para seguirlas reflexionando durante bastante tiempo. Tal vez de alguna manera nos den un cierto mensaje optimista aquí. Es terrible, ¿no? Pero el decir que a otro le vaya peor, a uno como que le levanta el ánimo, pero bueno. Terrible pensarlo así, ¿no? Pero nos has traído otro punto de vista y la verdad te lo agradezco muchísimo. Bueno, Al espero contrario, tener... Ricardo.